Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Muy bien. Vamos a comenzar. Hoy vamos a visualizar por primera vez, por así decirlo, la forma de aproximar los valores de la suma de una serie. O sea, en caso de que una serie sea convergente, ahora ya somos capaces, por así decir, de utilizar un artificio para verificar si en efecto hay un valor, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor? Porque ahora ya nos hicimos preguntas sobre cómo verificar si la serie es convergente o no, pero no nos hemos hecho el cuestionamiento de, bueno, sí no lo hemos hecho, pero no nos hemos encontrado con la herramienta que nos permitiría obtener ese valor y no es la única. De hecho, hay más alternativas. El resultado es un teorema, formalmente, ¿no? Pues solamente vamos a ver el resultado y lo vamos a utilizar, ¿sale? Para los propósitos del curso, ¿no? Entonces, fíjense, si de hecho se trata de una serie alternante que es convergente, o sea, por ejemplo, la serie de -1 a la n multiplicada por an es convergente. Ya vimos métodos para esa parte, ¿no? O sea, la prueba de convergencia que discutimos ayer, la utilizaríamos en este caso, ¿no? Primero. Si la serie es convergente, entonces el error, vamos a poner así, entonces el error de aproximación de la suma de la serie, digo, se repite mucho ese de la, ¿no? O sea, el error de aproximación de la suma de la serie es numéricamente, nada más vamos a decir así, que es menor o igual a el término an+1, siendo S sub n dicha aproximación. O sea, S sub n, es más, vamos a llamarle, para que no se confunda con los índices, vamos a llamarle SK en vez de SN, o en lugar de SN, perdón. Siendo SK dicha aproximación. Se recuerden que SK es una suma parcial. Si ya sabemos que la serie es convergente, entonces utilizamos una suma parcial para aproximar el valor, o sea, más o menos para decir cuánto creemos que va a valer la suma. No es porque eso es lo que vaya a valer. Ajá. Pero de hecho, podemos conocer el error con respecto a el valor original. El error no es que sea exactamente igual a AK+1. De hecho, es el K más unésimo término de los términos de la serie sin el factor alternante. El AK más unésimo sin los factores alternantes. ¿Vale? Entonces, ese valor es aproximadamente lo más que puede valer el error, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos una cota del error, ¿vale? Como si ustedes hicieran una aproximación, una adivinación, ¿no? Por así decirlo. Voy a adivinar, por ejemplo, cuál va a ser el precio de las Coca-Colas el siguiente año, ¿no? Coca-Cola de 600. ¿No? ¿Cuál va a ser el precio de la Coca-Cola de 600? Y entonces cuando llegue el momento de anunciar los precios, hacen la comparación. Cuando llegue ese momento, la comparación que hagan es el error real.
Ajá. No hay forma de saber cuál es el error previo, o sea, antes de que salga el precio, por así decirlo. Entonces, en este caso es algo parecido. Hacemos una predicción, una aproximación con el SK. Y el error no es que sea exactamente el error, porque no sabemos el valor exacto de la suma. Pero sí sabemos una aproximación, o sea, una tendencia del error, que es precisamente esta parte de aquí. Por eso está diciendo que el error va a ser menor o igual a AK más 1. Y entonces vamos a ejecutar este principio para alguna serie, ¿no? Por ejemplo, eso lo voy a poner así con la computadora. Compruebe, vamos a poner así, compruebe que la serie siguiente es convergente y haga una aproximación del valor de la suma a, ¿cuántas cifras decimales? A 5 cifras decimales. ¿Vale? ¿Cuál es la serie? Vamos a ponerla de este lado. La serie es menos 1 a la n menos 1 multiplicado por 1 sobre 2n menos 1 factorial. Esa es la serie. ¿A qué se refiere con que el error, o sea, la aproximación del valor de la suma a 5 cifras decimales? Fíjense, vamos a ponerlo en este supuesto. Suponiendo que sepamos que el valor real es 1.976542, voy a ponerle otros más, 31. Entonces, este es el valor exacto. Vamos a suponer que ese es el valor exacto de la suma. Nuestra aproximación tendría que ser precisa en las primeras 5 cifras decimales, o sea, después del punto decimal. Al menos estas 5 deben de coincidir con la original. Es lo que nos está pidiendo. ¿Sale? Y entonces las demás pueden ser diferentes. Puede que aquí haya un 1, aquí un 3 y un 2. O sea, se parecen, pero no son iguales. Ajá. Y la diferencia se observa a partir de la quinta cifra decimal. O sea, después de la quinta cifra decimal, aparece un 1 en lugar de un 2. Recuerden que el de verde es el valor exacto. Si calculamos el error, o sea, el error sería la diferencia entre el valor exacto y la aproximación. ¿Cuántos ceros va a tener la diferencia? O sea, voy a ponerlo así, hacemos la resta y ¿cuántos ceros va a tener? Pues va a tener 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿verdad? 5 ceros. ¿Vale? Y un número, de hecho va a ser un 1 aquí, ¿vale? Etcétera, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que la aproximación que hagamos, en este caso este es el error real, pero este valor esperamos que sea menor que algún otro que sea un poco mayor, por ejemplo ¿no? Este de aquí. 5 por 10 a la menos 6, es este número, ¿no? 5 por 10 a la menos 6, o sea, son 6 cifras decimales después del punto hasta el 5, ¿no? Pero esto quiere decir que hay 5 ceros por los que coincide el valor de la función, ¿sí? El valor de la aproximación. ¿Me siguen la idea? Eso es lo que vamos a realizar, a veces es el propósito, ¿no? de lo que se está pidiendo ahí. Entonces, ¿cómo le hago? Primero que nada, hay que comprobar que la serie es convergente antes de empezar a hacer lo de la aproximación, ¿no? ¿Cómo comprobamos que la serie es convergente? ¿Quién me dice? Cuando, bueno, comprobando que AN sea convergente. A ver, otra vez, comprobando que AN, ¿qué? Se cortó. Sea convergente. Que el AN sea convergente. O sea, ¿qué significa eso? Que 1 sobre 2 menos 1 factorial sea convergente, ¿no? O sea, con que exista el límite. ¿A eso se refiere? Sí, perdón, es el límite. Pero entonces el límite
puede ser lo que sea, mientras sea convergente. ¿Sí? O sea, recuerden que el concepto de convergencia es que existe el límite, ¿no? Entonces, que sea convergente es una cosa, pero de hecho la prueba dice específicamente que tiene que valer ¿cuánto? ¿Cero? Cero. Cero. Que tiene que valer cero. Entonces, así que nosotros logramos comprobar que el límite de los términos de la asociación sin el factor alternante es cero. Entonces, casi converge. ¿Por qué casi? ¿Qué otra cosa tendríamos que verificar? ¿Que sea decreciente? Que la asociación sea decreciente. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo le hacemos para establecer el cálculo de este límite? Porque no es directo, ¿verdad? O sea, no es así como tal que, ¿cuánto vale? O sea, fíjense bien. Como es el factorial en el denominador, tendríamos que escribir todo esto, ¿no? 1 dividido entre 2n menos 1 por 2n menos 2, etcétera. En algún momento va a llegar al n, ¿verdad? O sea, porque aquí estamos pasando por el doble de n. Entonces, en algún momento llegamos al n. Supongan que n es 10, el doble es 20. Entonces, empezamos con 19 factorial. Va 19, 18, 17, etcétera, etcétera. Y de repente, en algún momento llega al 10, es lo que les estoy diciendo aquí, ¿no? En un momento llega el n. Y después de ese n, le sigue, ¿no? n menos 1, n menos 2, etcétera, hasta que termina con el número 2 y con el número 1, multiplicándose entre sí. De hecho, lo podemos dejar hasta el 2, pero por formalidad se deja hasta el 1. ¿Están de acuerdo que el límite lo podemos separar de la siguiente forma? Fíjense, sería 1 dividida entre 2n menos 1, multiplicado por 1 dividida entre 2n menos 2, etcétera, por 1 entre n, por 1 entre n menos 1, por 1 entre n menos 2, etcétera, hasta el 1 medio, ¿verdad? Quedaría. Hay una propiedad de límites, ahorita me dicen sí o no, hay una propiedad de los límites que dice que el límite del producto existe siempre y cuando exista el límite de cada uno de los términos del producto. ¿Y qué dirían de cada uno de los términos del producto? ¿Existe el límite? Ahora sí, ¿no? Directo, porque tenemos n en el denominador. Lo podemos hacer por el caso cuando n tiende a infinito, dividir todo entre n, ¿no? O sea, podríamos ver que cada uno de los términos converge a cero. Este converge a cero, este converge a cero, todos convergen a cero, excepto los números muy específicos, pero que son los muy pequeños, ¿no? O sea, que son los constantes. Entonces sería cero multiplicado por una constante. Al final el límite es cero, ¿no? Entonces el límite da cero. Ahí está. ¿Dudas? Aunque fuera al revés, que la mayoría tendiera a una constante, ya con que uno tienda a cero, pues el límite tiende a cero porque es una multiplicación, ¿no? Exactamente, sí. Hay que comprobar todo eso para que sea válida la respuesta. Sí, sí, claro. O sea, hay que convencerse de eso, ¿no? Porque, fíjense, es algo que tienden mucho a hacer los libros, ¿no? Por ejemplo, siempre se utilizan este tipo de... Es claro, ¿no? Que se tiene este resultado. O es fácil comprobar que... Y este tipo de cosas son los que se supone que el estudiante tiene que comprobar. Ujú. O sea, sí lo tienen que hacer, o sea, convencerse de que está hecho eso, ¿no? Ajá. Bueno, por eso se los muestro así. Ahora fíjense, ya llegamos a esa parte, pero falta comprobar que la asociación es decreciente. Vamos a asumir, por ejemplo, podemos suponer que no lo es, ¿no? O sea, lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que el AK es menor que el AK más 1, para toda AK en los naturales. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que la asociación va a ser decreciente, no que va a ser decreciente, sino que va a ser creciente, ¿no? Y se supone que vamos a llegar a un absurdo, vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que significaría? Bueno, que 1 dividido entre 2k menos 1 factorial es menor que 1 dividido entre 2
por k más 1 menos 1 factorial. ¿Estamos? Ahora, fíjense en esta parte de aquí, con cuidado. ¿Qué es lo que queda si lo desarrollamos en esta parte de aquí? Busca, ¿no? Bueno, No. mm, No, desarrollan el producto aquí y luego restan. ¿Cuánto queda? Dos K menos 1. Tampoco. 2K más 1. 2k más 1. Queda 2k más 1. Entonces, si esta desigualdad es válida, entonces es válido que 2k más 1 factorial es menor que 2k menos 1 factorial. Y de hecho, desde ahí ya se ve la contradicción, ¿verdad? Porque el 2k más 1 es más grande que el 2k menos 1. Pero bueno, todavía lo podemos desarrollar porque esto significaría que 1 multiplicado por 2 por, fíjense hasta dónde voy a llegar, hasta 2k, perdón aquí, 2k menos 1 por 2k más 1 es menor que 1 por 2, etcétera, hasta 2k menos 1, ¿verdad? Pero si están de acuerdo, todos estos términos, desde el 1 hasta el 2k menos 1, pues es el 2k menos 1 factorial, o sea que estos dos se eliminan, se cancelan, ¿no? Y lo que nos estaría diciendo la desigualdad, pues es que 2k multiplicado por 2k más 1 es menor que 1. Es lo que nos estaría diciendo, ¿no? En principio. ¿Pero es eso cierto? No, ¿Por qué no? pues porque tenemos un producto y cualquier producto pues se está multiplicando 2 y ya tenemos un 1, entonces pues va a ser mayor a 1. O sea, no puede que sea menor, porque aunque K sea 1, pues no nos va a dar un 0 o algo así. Ok. Bueno. Sí, sí No, está sí bien no la nos idea. puede dar 0. No, no. O sea, de hecho, o sea, es absurdo, vamos a ver, lo cual es absurdo, vamos a ver así, lo cual es absurdo porque k es mayor que 1 en principio, entonces 2 veces k es mayor que 2, de hecho, ¿no? Y entonces ya, o sea, el 2k es mayor que 2, y si lo multiplicamos por 2k más 1, o sea, todavía el 2k más 1 es mayor que 3, de hecho, por la misma desigualdad que está aquí. Entonces, si multiplicamos estos dos, o sea, ustedes saben que al multiplicar los términos de las desigualdades que van en el mismo sentido se preservan, ¿no? Implica que 2k multiplicado por 2k más 1, de hecho, es exactamente mayor que 6. ¿Ya vieron? Entonces podemos poner así a completito, ¿no? Lo cual es absurdo porque k es mayor que 1 y k mayor que 1 implica que 2k es mayor que 2, que por lo tanto 2k más 1 es mayor que 3 y que el producto es mayor que 6. Por eso es absurdo que supongamos que es creciente. Entonces la conclusión es que AK es mayor que AK más 1 para toda K en los naturales. Finalmente, podemos rematar ahí mismo, ¿no? Finalmente, la serie menos 1 al n menos 1 por 1 sobre 2n menos 1 es convergente. Es convergente. Bueno, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Después de que puso, supongamos que AK es menor. No, ya, olvídalo, es que no leí bien.
ves que me había confundido un poco porque en el otro lado de la desigualdad había puesto el 2K más 1 en factorial, pero ya entendí. Ok, Es muy bien. por lado de la suposición, ¿no? Sí, exacto, estamos siguiendo el sentido de la desigualdad y, ajá, o sea, aquí respetamos el sentido de la desigualdad, lo mismo que acá, suponiendo que se cumple esto desde el principio. Gracias. ¿De qué? Bueno, a ver, por si no he terminado de copiar, pues vamos a dar un minuto. Disculpe, profesor. Sí, sí, Primero mi adelante. compañero. Ok. ¿Por qué puso el 2K por 2K más 1? Es lo que queda del desarrollo. O sea, por ejemplo, aquí, esta parte factorial es esta parte de acá. Y esta otra es esta parte de acá. Entonces se cancelan este de aquí con este de acá y lo único que queda es 2K por 2K más 1. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. Es por eso. Lo cual dijimos que es absurdo. ¿Vale? Y ahí abajo está la explicación. Profesor, yo tengo una pequeña duda. En Sí. la explicación del absurdo, de Ujú. por qué K es mayor a 1, no, bueno, K no podría ser mayor o igual a 1, más bien, o es Sí, obligatoriamente. sí, podemos utilizar el sentido de igualdad. Ujú. Sí. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Profe, tengo una duda. Ujú. Lo que vimos ayer de derivar, bueno, o sea, poner a n en términos de f de n para después pasarla como f de A una x. f de x, ajá. Ajá. Y derivarla es para ver si es creciente o decreciente, ¿verdad? Sí. Gracias. Ajá. No hay de qué. Y por cierto, tomando esa parte, ¿por qué no lo usamos aquí? ¿Por qué no lo hicimos así? ¿Qué dirían ustedes? Porque la función factorial no es una función continua. Exactamente. De hecho, el factorial está definido para números enteros, no para reales. Ajá. La definición para los reales está en la función gamma, pero entonces tendríamos que derivar la función gamma. ¿Estamos? O sea, quizás en principio, como para utilizar el método de la derivada, es que no está sencillito, ¿verdad? O sea, hay que tratar de simplificarse la vida, ¿no? En ese sentido. Paula, ¿iba a comentarnos algo? Iba a decir lo mismo de la vez pasada de las X, pero no había visto por qué en esta ocasión no No se se... puede. Ujú. Bueno, ahí está el comentario. Muy bien, entonces vamos ahora sí, ya que comprobamos que es convergente, terminamos la primera parte que nos está pidiendo el ejercicio, vamos a hacer la aproximación del valor de... Pide que sea así. ¿Cómo podemos garantizar que el error de la aproximación sea menor a 5 cifras? O sea, que tengamos garantía de ese error. Bueno, fíjense, lo voy a poner así. El teorema anterior garantiza que si aproximamos la suma por SK, voy a ponerlo aquí de esa forma, por SK, entonces el error de aproximación es menor a, o bueno, es menor que, vamos a poner así, porque si no, es menor que AK más 1, que el AK más un décimo término. Entonces, ¿qué harían? A ver, denme una sugerencia. ¿Qué hay que hacer?
¿Nada? No hay que hacer nada. Bueno, lo que hay que hacer sería hacer una lista de los A's, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular el A1. ¿Cuánto es A1? Uno, ¿no? No. ¿Quién es el AN? Fíjense quién es el AN. Lo mismo, o sea, viene de acá. O el AK, que es lo mismo. ¿No es esto? Entonces el A1, ¿cuánto vale? 1 dividido entre 3 factorial, ¿no? Esto es un sexto. ¿Y cuánto es un sexto? De 0.3333. Bueno, 3 periódico. Ese sería un tercio, ¿no? No es 0.1666. Exacto, 1.16 periódico. Lo podemos poner así el 6 si quieren, periódico. 1.1666. Si nosotros aproximáramos, fíjese, es lo que estaría diciendo aquí. Si nosotros aproximáramos la suma con el primer término, simplemente no se puede. Porque el error tiene que ser menor que la K más 1. Entonces no podemos empezar en 0. Esta es nada más la referencia inicial. Vamos a calcular el A2. ¿Cuánto sería el A2? Que por cierto me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué. Si era uno, ¿no? Como a mí, Era uno, compañero. era uno. Sí, le dije que no. Muy tajantemente. Disculpen, compañero. No se preocupe. En el furor del desarrollo. Aquí sí es 1 entre 3 factorial. Muy bien, entonces es el 1 entre 6, que es el 0.1666. Ahora sí, fíjense. Si nosotros aproximáramos el valor de la suma por S1, entonces estaríamos diciendo que el error de aproximación es menor que A2. Y si están de acuerdo, sería un error considerable, porque algo menor que 0.16, de hecho 0.16 periódico sería el 0.16, tal cual, o 0.15, o 0.1. Si es una diferencia considerable. Ajá. Si nos vamos con A3, ¿qué pasa? Pues serían 1 entre ¿qué? 5. 5 factorial, ¿no? O sea, 1 entre 25. ¿Cuánto da eso, más o menos? .04. ¿0.04? Entonces, esto estaría diciendo, esta parte ya está diciendo que si nosotros aproximamos por S2 el valor de la suma, el error de aproximación va a ser menor que 0.04. Pero de hecho esto hay que tomarlo como la referencia base. O sea, ¿en cuántas cifras decimales estaría aproximándome al valor real? Pues en una, aquí de hecho estaría siendo una cifra decimal después del punto. Ajá. O sea, que si el valor, fíjense bien, o sea, si el valor real fuera 2.57, nuestra aproximación sería de 2.5. O sea, nada más coincidiría la primera cifra decimal después del punto. Esto nos está diciendo esta parte. ¿Pero a cuántas cifras lo queremos? A 5. A 5. Entonces hay que seguirlo desarrollando hasta que obtengamos un error menor que 5 cifras decimales. Ajá. O sea, así le seguimos hasta encontrar esa parte. A ver, háganlo, díganme cuál funciona. Profe, Ajá. tengo una duda. ¿Por qué del 5 factorial puso 25? Porque me equivoqué. ¿No serían 120? Sí.
120, ¿verdad? ¿Dijo? ¿O cuánto? Sí, profe. Sí, ¿Y ese es el profe. punto 04 o cuánto es? ya está, lo da con notación científica. ¿Cuánto? 8 por 3, 8.3 al, no, sí, 8.3 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Entonces, cuando hagamos esto de aquí, serían 0. Con Con dos dos ceros. ceros. Exacto. Con 2 83. ceros y el 83, exactamente. Entonces, como lo que dije hace rato, estaríamos acertando en 2 cifras después del punto decimal, es lo que nos estaría diciendo esta parte de aquí, pero lo queremos a 5, ¿verdad? Entonces hay que seguirle hasta que alcancemos ahí el tope, ¿no? La meta. Ya no lo hago porque me voy a equivocar, ¿verdad? Al parecer. Profe, Ajá. y que sea de 5 cifras después del punto, ¿es por el teorema o eso cada quien, bueno, cada ejercicio lo plantea? Es porque lo planteo el ejercicio así. Ah, ok. Ujú. Sí, en el enunciado del ejercicio dice con un error de 5 posiciones decimales, ¿no? O 5 puntos decimales. Sí, sí, María. ¿Qué pasó? 17 de diciembre, ¿no? Ujú. Ujú. El examen es antes, ¿verdad? Tiene que ser en esa semana. Tiene que ¿También? ser en esa semana. Ujú. Ok. Sí, pues hablando de eso, ya que están, bueno, están haciendo sus cálculos, yo creo que lo vamos a hacer el jueves, ¿no? El 16. Ujú. Porque hay que subir calificaciones máximo el 22, pero yo quiero que las tengan antes, por si hay que, no sé, aclarar algo o comentar, y también sepan si van a irse a extraordinario o no. Ok. Ujú. Pues ahorita lo fijamos, ahí les digo, pero sí, vamos a 16 de diciembre, vamos a ponerlo. Profe, una pregunta. ¿Todavía nos faltan muchos temas?
Bueno, yo digo por los ejercicios de la lista. Bueno, no tantos. Llegamos a la mitad, más de la mitad, podría decir. Ajá, pero ahorita en ejercicio se supone que van en el 11.3, más o menos, ¿no? De ejercicios. Entonces, de hecho, ah, ajá, de hecho con esto llegamos a la 11.4. Y lo que vamos a ver ahorita enseguida viene con la 11.5. Ya viene con la 11.5. Y de ahí como que se brinca muy rápido, pero ahorita platicamos de eso. Ya lo tengo, profe. ¿Ya? ¿Hasta dónde, Paula? ¿Hasta dónde hay que llegar? Según yo, hay que aproximar la suma por S4, porque ya en S5 nos da los 5 ceros. Ok, en el A5 entonces es, ¿no? ¿El A5 cuánto vale entonces? Ya al final. 1 sobre 9 factorial. Ajá, que es... 1 sobre 362.880, que es 0.0000275. Ajá, entonces, exactamente, muy bien, Pablo. O sea, esto nos está diciendo que si aproximamos el valor de la suma por S4, el error va a ser menor que el 0.00000, o sea, 5 ceros, 2. Voy a dejarlo hasta ahí, hasta el 2. O sea, esto es suficiente. Con esto ya le hicimos porque ya llegamos a 5 cifras decimales. Y entonces calculamos el S4, ¿no? Te vamos a poner acá abajo. Por lo tanto, el S4, que es la suma desde n igual con 1 hasta 4, de menos 1 a la n menos 1, por 1 sobre 2n menos 1 factorial. Ajá. ¿Sale? Entonces, como va a ser alternante, entonces el primer término es positivo, ¿no? Quedaría 1 sobre 1, ¿no? Que es el que me decían 1 factorial. El siguiente término es negativo, que sería menos 1 sobre 3 factorial. El siguiente es positivo, que es el tercero, 1 sobre 5 factorial. Y el último es negativo, que sería 1 sobre, que es 7 factorial. Ajá. ¿Cuánto da la suma? Me quedó una fracción, pero está muy rara, porque tiene números pues grandes. Ok, ¿y aproximadamente cuánto es si lo ponemos en decimales? En decimales, permítame. Ajá.
Me quedó 0.8414. 8414. ¿Nada más o lo está redondeando, Fernanda? ¿Cuántos decimales? 5, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo un poquito más de 5. Ah. Dos más. 8414 6825. 0.88 14 68 25. Ok. Vamos a verificarlo, ¿no? Con los demás, a ver cuánto les sale. Sí, tengo lo mismo. ¿Tienen lo mismo? Ok. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces resulta que el valor exacto de esta serie es seno de 1 en radianes. ¿Cuánto da el seno de 1? Checarlo yo también. Ajá. ¿Ya lo tienen? Bueno, no sé si esté bien. Es 0.841470. Ok, muy bien, sí. 0.841470. Vamos a poner ahí 70, 98. Ándale, hasta ahí. Fíjense bien, ¿eh? ¿Cuántas cifras decimales, o sea, cuántos dígitos, de hecho ya a nivel de dígitos, en cuántos dígitos coinciden? 1, digo, desde el primero, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora calculen la diferencia entre el valor real y la aproximación. Ahora, menos 8414, 6825. ¿Ya ven lo que les da la diferencia? O sea, seno de 1, que es el valor real, menos 0.8414, 6825, por ejemplo. Por lo regular estas diferencias se hacen en valor absoluto, ¿eh? Aquí da positivo, pero acostúmbrense a hacerlo en valor absoluto. Pues aquí 2.7 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, son 5 ceros después del punto decimal junto con un 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo esta parte de aquí? Pero este es el error real de aproximación. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí es lo que podemos hacer con esas sumas, más bien con esas series con las que no podemos calcular el valor directo, como con la serie geométrica, por ejemplo. Ajá. Entonces lo que hacemos es obtener una aproximación y es lo más que podemos hacer hasta ahorita. Vamos a llegar a esa parte donde vamos a ver cómo obtener valores exactos, que lo tenemos que hacer por medio de aproximación de funciones, que de hecho es el último tema, aproximar funciones por series. Entonces, ahí es más o menos cuando vamos a poder ver, por ejemplo, este ejemplo de que seno de 1 es exactamente el desarrollo de esa serie. O sea, va a llegar un momento en el que vamos a ver precisamente que el seno de 1, de hecho, se puede representar como la serie de menos 1 a la n menos 1 de 1 sobre 2n menos 1 factorial. ¿Sale? Que ese es el valor exacto de la serie, o sea, la suma de la serie. Pero ojo, eso hasta ahorita, esto no lo podemos hacer todavía. O sea, ahorita lo estoy diciendo como un comentario. Nada más. Vamos a ponerlo aquí, nota. Porque me podrían decir, pero ¿cómo sabe que es el seno de 1? Bueno, eso es porque ya está realizado el ejercicio, ¿no? Desde antes, por así decirlo. Solo es un comentario. Pero sí vamos a llegar a esa etapa. O sea, tenemos que ver que podemos aproximar funciones por series. Que es lo que vamos a realizar. Entonces, cuando vean que estamos hablando, que les estoy hablando de cómo aproximar funciones por series,
se darán cuenta que ya estaríamos terminando el curso, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda? Profe, ¿cree que pueda regresarle, por favor? Sí. Gracias. Profe, tengo una duda. ¿Qué pasó, Fer? En este tipo de casos, ¿cómo sabremos si tiene, en este caso usted dijo que el valor exacto es seno de 1, pero nosotros ¿cómo podríamos saber eso? O sea, es como Algo que le andar comentaba tanteándole. Ajá, o sea, tanteándole, por así decirlo, pero ahorita no tenemos un mecanismo de cómo saberlo, es lo que les estaba comentando. Ajá, todavía no tenemos ese mecanismo. Gracias. Pero lo vamos a ver. Profe, entonces se refiere más bien a que no podríamos, bueno, hasta ahorita no podríamos tener nuestra Saber el forma valor de exacto. calcular el valor exacto. Así es. Ok. Hasta ahorita no podríamos saber el valor exacto con este tipo de series, más que con la geométrica, por ejemplo. Ajá. Que ahí sí tenemos hasta una formulación, ¿no? Para escribirla. Bueno. Definición. Vamos a ver un concepto que nos permite generalizar lo que hemos visto hasta ahorita de la convergencia. Hablamos de convergencia específicamente para series que son de términos positivos. Y de ahí nos pasamos a la convergencia para series alternantes, que es lo que acabamos de ver. Pero no todas las series, como ya les había comentado, no todas las series son de términos positivos ni todas las series son alternantes. Puede que no todos los términos sean positivos, pero no necesariamente que sean alternantes. Entonces, por eso sirve que trabajemos un concepto que es de... Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ya lo escuchamos. Sí, profe. Sí. Sí, me perdieron por un rato, ¿no? Bueno, les estaba comentando. Ya hasta perdí el hilo. Si una serie es convergente, lo vimos para las series que tienen términos positivos, para las series que son alternantes, ajá. Pero no todas las series son de términos positivos ni todas las series son alternantes. Si una serie no es de términos positivos, no necesariamente es alternante. Y entonces en este tipo de casos viene este concepto más general de convergencia, que le llamamos convergencia absoluta o convergencia en absoluto. También se le llega a denominar así. ¿Vale? Entonces se dice que una serie, vamos a ponerlo aquí, que la serie de AN es absolutamente convergente si la serie de los valores absolutos de los términos de la serie, o sea, fíjense, la serie de valores absolutos de los términos de la serie es convergente. Y fíjense que no es nada nuevo, porque la serie de valores absolutos es una serie de términos positivos. O sea, significa que podemos poner a prueba una serie por medio de sus valores absolutos, que sería una serie de términos positivos. Y si es convergente, en ese sentido, de hecho lo vamos a aclarar, pero si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Ajá.
O sea, como el concepto de convergencia absoluta es más general que el concepto únicamente de convergencia. Entonces, fíjense, vamos a ver como ejemplo. De todos es investigar la convergencia de una serie, ¿no? Por ejemplo, aquí la serie de menos 1 a la n por 1 sobre n al cuadrado. ¿Están de acuerdo que es una serie alternante? Pero entonces quizás, o sea, habría que tratar de ver los métodos que realizamos, ¿no? O sea, se puede hacer por ese lado, mediante el mismo método, pero es una alternativa de comprobar la convergencia. O sea, si ustedes aplican la propiedad que vimos de convergencia o el criterio de convergencia que vimos para series alternantes, que el límite de los términos sean 0, o sea, el límite de esta parte sea 0, y que la sucesión, bueno, que sea decreciente, ¿sí? Que los términos de la serie sean decrecientes, pues entonces va a ser convergente. Ajá. Pero, además que eso, podemos comprobar, por ejemplo, que este tipo de serie es absolutamente convergente, de hecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, si nosotros tomamos la sucesión de valores absolutos, pues entonces nos estaremos dando cuenta que es simplemente la serie de 1 en n al cuadrado. Sí, porque estamos tomando los valores absolutos. Si es positivo, que se queda positivo. Si es negativo, se queda positivo. Entonces nada más tomamos las partes positivas. Y los n's pues siempre son positivos porque son mayor o igual que 1. Y esta serie es convergente, ¿verdad? Que es convergente. Ajá, y por lo tanto, la serie es absolutamente convergente. La serie es, lo voy a poner así, absolutamente, convergente. Listo. Nota. Si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. Ajá. En particular, la serie que acabamos de ver aquí significa que es convergente, ¿no? Como es absolutamente convergente, entonces es convergente. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a ver la serie del seno de n dividida entre n al cuadrado. Cuando se trabajan con funciones trigonométricas, comúnmente sirve que trabajemos con las comparaciones, que es más o menos una forma de hacer comparación en este caso. Ajá. Pues fíjense, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, trabajar con el valor absoluto de cada uno de los términos, porque de hecho, ¿están de acuerdo ustedes que el seno oscila entre valores negativos y positivos? ¿Verdad? Entonces, en valor absoluto, todos sus términos van a ser positivos, pero ¿cuáles son los valores entre los que oscila? Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en este caso, la cota es 1, ¿no? 1. Primero, vamos a tomarlo de esta forma, ¿no? O sea, en valor absoluto, sería el valor absoluto del seno dividido entre n al cuadrado, porque n cuadrada siempre va a ser positivo, siempre es positivo. Y la cota del seno sería 1. Entonces, el valor absoluto de seno de n dividido entre n al cuadrado es menor o igual que 1 en n al cuadrado. Entonces, fíjense, si nosotros consideramos que esta parte de aquí está asociada a una serie de términos a(n) y la otra parte está asociada a una serie de términos b sub n, lo que estamos tratando de hacer es una comparación, ¿verdad? O sea, utilizar el criterio de convergencia por comparación. Ajá. Fíjense, como la serie de los bn, que es la serie de 1 en n al cuadrado, es convergente, ¿qué podemos concluir? Entonces, ¿qué pasa? La serie es Pues la serie es convergente. Perdón. La serie de los AN es convergente, o sea, la serie del valor absoluto
del seno de n dividida entre n al cuadrado es convergente. Y por lo tanto, la serie es absolutamente convergente. ¿Sale? Y esto de aquí funciona por fíjense, por la prueba o el criterio de convergencia por comparación. Converge y por lo tanto, la serie original, o sea, lo que es, la voy a poner ahí todo, ¿no? Lo que es la serie original, sin valores absolutos. Es absolutamente convergente. ¿Cómo ven? Profe, Ujú. bueno, aquí en este caso porque el seno está acotado naturalmente, ¿no? Por uno, pero si no habría que buscar como una especie de cota para poder Exacto, sí. Sí, eso habría que investigar qué tipo de cota. Pero bueno, eso sí, si se quiere hacer por el lado de las cotas, ¿no? O sea, los criterios que hemos visto hasta ahorita van formando una especie de repertorio, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer la prueba, pues tenemos que decidir entre alguna de ellas, tenemos que ver cuál de ellas nos podría funcionar. ¿Sale? Aquí la guía es más o menos como en los ejemplos de cálculo integral y todo esto, ¿no? O sea, vemos en la sección de integral por partes, pues los ejercicios que vienen ahí se van a resolver por partes, o sea, más o menos ahí va la idea. Ajá. En esta parte especialmente sí puede que ya tomemos o recapitulemos los métodos que hemos visto hasta esa parte. O sea, ¿cuál de los métodos nos funcionaría para comprobar la convergencia, ¿no? Por ejemplo, está el de la integral, la integral impropia, como otro criterio de convergencia. Bueno, ¿dudas? ¿Más dudas? Entonces vamos a... Profe, Ajá, ¿qué pasó? sí, puede regresar tantito. Ah, ok, sí, sí, sí. A ver. Bueno, yo tengo una duda, profe. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la demostración Ujú. de que cuando es absolutamente convergente, entonces también es convergente? Bueno, ahí hay que trabajar con los valores absolutos. O sea, de hecho, por ahí hay una desigualdad de valor absoluto muy, muy famosa. Por ahí se utiliza esa desigualdad. No la vamos a discutir en la clase, pero puede verla en el libro. O sea, en el libro viene la demostración. ¿Vale? Y no la discutimos por tiempo, ¿no? O sea, porque si nos pusiéramos a demostrar todo, no nos alcanza. No nos alcanza. Ajá. Entonces, hay que concentrarse especialmente aquí en el uso, ¿no? de los criterios. O sea, lo tomamos como hecho. ¿Vale? Gracias, profe. Vale, no hay que. Aprovechando, ¿no? Si tienen mucha curiosidad con estas cosas de las demostraciones, les sugiero por ahí, cuando tengan una oportunidad, pues tomar algunas clases de la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, en cálculo 1 es donde se ve esto, o donde se tiene que ver. Bueno, entonces se dice que la serie es condicionalmente convergente, vamos a poner así, condicionalmente convergente si es convergente, o sea, si la serie es convergente,
pero no es absolutamente convergente. Ajá. Es como, imagínense, como si las licencias de conducir estuvieran restringidas a los estados. O sea, tienes licencia de conducir en Guadalajara, ¿no? Por así decirlo, pero esa licencia no te permite conducir en la Ciudad de México, por así decirlo. Digo, por así decirlo. Nada más es un ejemplo, ¿no? Imagínense esa situación, o sea, la serie se dice condicionalmente convergente, sí es convergente, pero por así decirlo, localmente, no es absolutamente convergente. Ajá. Entonces, un ejemplo de este tipo de serie, de hecho está bastante interesante porque, fíjense, es la serie alternante similar o análoga a la serie armónica. O sea, sin los términos alternantes, esta es la serie armónica, ¿verdad? Que sabemos que es divergente, ¿verdad? La serie armónica. Pero ¿qué creen? Cuando es alternante, es convergente. Primero, ya sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito de 1 en n, es igual con 0, eso es un hecho. Bueno, pero por otro lado, por ser una serie alternante, por ser una serie alternante, los AKs podemos comprobar que son mayor que el AK más 1 para todo AK en los naturales. ¿Están de acuerdo? O sea, esto estaría diciendo que 1 en K es mayor que 1 en K más 1, y esto es un hecho. ¿Sí están de acuerdo? Véanlo. Si no lo ven directo, háganlo. Trabajen la desigualdad y vean que en efecto se cumple. Pero lo dejo así nada más como discusión. Entonces, la serie es convergente. ¿Pero por qué no es absolutamente convergente? Pues porque si dígame. Porque si tomamos los valores absolutos, ¿qué es lo que obtenemos, Mariana? Como tal, la serie armónica, exactamente, que no es convergente. Y entonces la conclusión es que esta serie es condicionalmente convergente. ¿Ya vieron? Nada más es como los usos de los conceptos, ¿no? Bueno, ¿dudas? ¿Alguien que no haya terminado de copiar? Yo no terminé de coger. Ok, vale. ¿Listo? Sí, gracias. No, todavía no, profe. No, todavía, ok. Vale, vale, adelante, adelante.
Ahora sí, profe, muchas gracias. ¿De qué? Vale. Continuamos. Entonces, lo que vamos a desarrollar es otra prueba de convergencia. ¿Sí? Pero esta es específicamente para la convergencia absoluta. Prueba de convergencia absoluta. Aunque tiene ciertos nombres, ¿no? También le podemos llamar la prueba del cociente. La prueba del cociente. Ajá. O prueba radiocociente. También le llaman radiocociente. De alguna de las dos formas como se le llama a esta prueba. Lo que nos dice es que tenemos una serie, ¿no? Tal que pueden suceder cualquiera de los dos casos, ¿no? De los siguientes casos. Número 1. Si el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto del an más unésimo término dividido entre an es mayor que, o sea, existe y es mayor que 1, o no existe, es igual a infinito. Es lo que estoy poniendo aquí. O sea, puede ser que sea mayor que 1 o que no existe y que sea igual a infinito. Entonces, la serie diverge. O es divergente. Número 2. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de la misma razón, o del mismo cociente, por eso se llama la prueba del cociente, es menor que 1, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo completo. Entonces, la serie converge. Si no llega a suceder algo así, ¿cuál es la única posibilidad de que no suceda? O sea, ¿cuál es el caso donde no sucede ni esto otro? Y que sea igual a 1. Que sea igual a 1. Que sea exactamente igual a 1. No podemos concluir. O sea, si el límite de esta razón es exactamente igual con 1, no hay una conclusión. O sea que la prueba de convergencia no funcionaría en ese caso, en el caso de que el límite sea exactamente igual a 1. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a poner como ejemplo. Acá, la serie de menos 1 a la n por 3 a la n dividida entre n factorial. Ajá. Entonces, fíjense, ahí va, ¿no? O sea, este tipo de prueba como que es más inocente, por así decirlo, o sea, es un poquitín más noble, ¿no? Tomamos tal cual los términos, ¿no? En valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si es alternante, nada más nos fijamos en los valores no alternantes, ¿no? En los términos de la serie que son no alternantes, porque tomamos los valores absolutos. ¿Sí estamos de acuerdo? De todas formas vamos a escribirlo, o sea, el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 a la n más 1 por 3 a la n más 1 dividido entre n más 1 factorial. Todo a su vez dividido por menos 1 a la n por 3 a la n dividida entre n factorial, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, en valor absoluto, como son alternantes, pues se quedan directamente con los valores, ¿no? Estos de aquí, nada más. Y estos están de acuerdo que son positivos. Entonces, nada más queda 3 a la n más 1 dividida entre n más 1 factorial, todo dividido entre 3 a la n dividida entre n factorial. Pues desarrollamos algebraicamente el límite cuando n tiende a infinito. ¿Vale? Entonces, fíjense, sería 3 a la n más 1 por n factorial dividido entre 3 a la n por n más 1 factorial. ¿Qué sucede con los términos? Por ejemplo, si aquí desarrollan los factoriales, se darán cuenta que el n factorial se cancela con los n's de abajo, ¿no? Porque abajo queda n más 1 por n factorial, ¿sí están de acuerdo? Y con este n factorial se elimina.
El 3 a la n más 1 se cancela una vez con 3 a la n, ¿no? Entonces el límite cuando n tiende a infinito queda de 3 dividida entre n más 1, ¿no? ¿Y cuál es el límite de eso? Es 0. 0, exactamente. ¿Vale? Como el límite es 0, ¿qué podemos concluir? ¿Que converge? Que converge, porque es menor que 1, porque el límite fue menor que 1. ¿Sale? Entonces la serie converge. Y ahora, nuevamente, el comentario. Converge, es una cosa, ¿no? Lo que no sabemos es el valor de la suma. Si quisiéramos obtener el valor de la suma, ya tenemos un artificio para poder calcular, para poder aproximar el valor de la suma. ¿Estamos? Bueno. ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. ¿No? ¿A qué hora se acaba esto? A las 7:30, ¿verdad? ¿Qué creen? Que yo tenía pensado irme hasta las 8. No, ya. ¿Qué ¿Por me qué, pasa, profe? verdad? ¿Por qué? Sí, no, ya vámonos. Ya que Vámonos ya. insiste. Sí, pues ahí lo dejamos, ¿vale? La siguiente clase vemos un par de ejemplos adicionales al respecto, seguimos avanzando en la temática y